La Unión Europea y Latinoamérica celebran en unos días una nueva cumbre. En la primera, en 2013, en Chile, se habló fundamentalmente de inversiones. En la próxima, en Bruselas, los próximos días 10 y 11 de junio, se quiere hablar más de ciudadanos, de crecimiento sostenible, de educación o de cambio climático. Hablaremos en su momento de cuáles son las respuestas políticas de esa reunión. Hoy queremos acercarnos a la cumbre desde otro punto de vista, el de la sociedad civil. Pero curiosamente, a pesar de que el lema de la cumbre habla de futuro común, de sociedades cohesionadas, prósperas y sostenibles para los ciudadanos, la sociedad civil no está representada en esa próxima cumbre de la semana que viene. Quiere dejarse oír de todas formas. 100 organizaciones de la sociedad civil de las dos partes enviaron recientemente a Federica Mogherini, la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y a otros líderes de la Unión, una declaración que recoge los principales mensajes y propuestas que les gustaría que fueran escuchadas y discutidas. Hoy en Bruselas se celebra precisamente un foro de diálogo de la sociedad civil en el marco de la Asociación Unión Europea-América Central. Para hablar de este foro de la sociedad civil hemos convocado a Gustavo Hernández, que es peruano, doctor en estudios de Latinoamérica por la Universidad de Austin en Texas, y él es director de la oficina en Bruselas de la Asociación Latinoamericana de Promoción al Desarrollo. Nos escucha desde los estudios del Parlamento Europeo en Bruselas. Señor Gustavo Hernández, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes. Gracias por estar hoy con nosotros. Antes de hablar de lo que pide la sociedad civil para esas relaciones de la Unión Europea y Latinoamérica, sería bueno saber cómo es el momento actual de esas relaciones. En su opinión, ¿cómo son esas relaciones europeas con América Latina? Yo creo que no es una novedad. Es de común consenso desde diferentes observadores, tiendas políticas, que nos enfrentamos a una situación por lo menos de fatiga. Esta fatiga se percibe ahora, como explicaremos a continuación, ya se percibía y había sido notada por diferentes medios de prensa en la cumbre pasada. Pero sin embargo, el sentimiento de fatiga se percibe mucho más en estos momentos por dos razones muy concretas. Por un lado, la instalación de la crisis en Europa, la falta de crecimiento, en el cual coinciden diversas crisis financieras, etcétera, y por el lado de América Latina, una desaceleración del crecimiento. En resumen, esto le dan un nuevo escenario al momento actual de las relaciones de la Unión Europea con América Latina. Hablando de esta situación de fatiga, yo le quería preguntar si hay reciprocidad en esta fatiga o hay un bloque que aparece más cansado que el otro de esas relaciones. Yo creo que en todas las relaciones la fatiga o el sentimiento se da en ambos términos, pero obviamente cada bloque lo percibe, lo vive de una manera peculiar. Por el lado de América Latina tenemos además la apertura del bloque al diálogo, a la relación con otros bloques, otros países que ellos consideran también relevantes, que eso no significa desacreditar o restar importancia al diálogo tradicional y muy avanzado, dicho sea de paso, con la Unión Europea. Y por el lado de la Unión Europea también se cumple esto en tanto que la Unión Europea se perfila como actor global y actualmente viene también abriendo sendos acuerdos comerciales con otras regiones, particularmente el caso de América del Norte, Estados Unidos. Estos elementos en parte explican, pero no agotan todo este sentimiento de fatiga. Hay otros elementos sociales, culturales, etcétera, que desde el año 1999, en resumen, demandan, y esta es una de las posiciones más importantes de la sociedad civil, un relanzamiento, una actualización de las relaciones en otros términos, porque obviamente la fatiga obedece ya a un esquema de asociación percibido por diversos actores, no solamente la sociedad civil, como algo caduco. Usted acaba de mencionar ese famoso tratado con Estados Unidos, todo el mundo habla de él. Ayer, por ejemplo, una importante votación en el Parlamento Europeo. Coincidiendo con la cumbre UE-CELAC, se va a votar el informe sobre la posición europea. Pero, ¿qué ocurre con Latinoamérica? ¿Está olvidada? Y además, ¿cómo va a influir este TTIP en las relaciones del sur del continente americano con la Unión? El enfoque de los acuerdos comerciales en las relaciones birregionales de Unión Europea y América Latina, incluso a nivel global, constituyen un buen punto en cuestión para medir el grado actual de cualquier tipo de asociación.
En el caso de las relaciones UE-América Latina, si ustedes recuerdan, en las cumbres pasadas, en Viena, en Madrid, particularmente en Chile, se anunciaron o se negociaron, se terminaron de anunciar el fin de las negociaciones comerciales. Esto, en visión de muchos críticos, significó que uno de los intereses principales de la Unión Europea con América Latina ya estaban agotados y después de eso ya no hay el ímpetu que se percibía antes. No obstante, este ímpetu continúa y se traslada a otros ámbitos, como en el caso de las relaciones con Estados Unidos. Es importante notar que los argumentos esgrimidos por diferentes actores, a favor o en contra, en los acuerdos comerciales de la Unión Europea y América Latina, se repiten casi textualmente los argumentos de base en las actuales relaciones o negociaciones del acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos, como por ejemplo la necesidad de un mayor control al sistema financiero especulativo, la necesidad de salvaguardas ambientales y sociales para los términos de intercambio agrícola, etcétera, etcétera. En ese sentido, los tratados de libre comercio, de los que, bueno, el tratado con Estados Unidos está en marcha, pero ya hay cerrados otros acuerdos. Estoy pensando, por ejemplo, en Colombia. Digamos que es la línea en la buena dirección, en opinión de la sociedad civil, o quizá hay algunas cosas que se podrían mejorar. Bueno, me parece que los acuerdos comerciales estuvieron a la base, desde el punto de vista de los sectores hegemónicos, en la base de las negociaciones generales para los acuerdos de asociación. Una vez terminados estos acuerdos, la pregunta que queda pendiente es dónde están los otros elementos pilares de la negociación, que era la cooperación y el diálogo político. De hecho, continúan de manera formal, pero percibimos de que estos elementos deben ser relanzados y reactualizados, porque lo que vemos al momento es que después de los acuerdos comerciales no hay mayores novedades. Les doy un ejemplo concreto. En cumbres apartes, más allá de las retóricas, más allá de las declaraciones, se podía percibir una gama de diferentes puntos económicos, políticos, circulando de antemano, de manera previa a la reunión formal de presidentes. En el momento actual nos llama la atención, y esto también es un comentario compartido por diferentes analistas, actores y sectores de la sociedad civil y de gobiernos, nos llama la atención que no circulan los borradores de las posiciones oficiales, no hay gran interés de la prensa, etcétera. Todo eso nos llevan a indicar que efectivamente existe una fatiga. Señor Hernández, hablábamos en la introducción de este documento que se ha enviado a los líderes europeos, de esas peticiones de la sociedad civil. ¿Nos puede explicar cuáles son las grandes líneas de este documento, de este papel? Sí, básicamente la sociedad civil está pidiendo a los estados, y de hecho esperamos de que esta declaración, que es el producto de un proceso alrededor de la cumbre oficial, sea ventilado, sea discutido y se haga llegar directamente a los presidentes. Se pide nuevamente el marco de una nueva relación renovada en otros términos. Estos últimos 10 años demandan un balance crítico de lo hecho, lo establecido y lo conseguido. Y el resultado de ahora es que no hay un mayor dinamismo. La sociedad civil demanda de que se relancen las relaciones, se pongan al centro los derechos humanos, se pongan al centro verdaderamente, más allá de los discursos, el desarrollo sostenible, se revitalice una agenda estratégica que efectivamente dé sustancia a este marco laxo, normativo, muy amplio de las relaciones. Se pide además coherencia entre las políticas comerciales, de un lado, que tiene que ver con la ampliación de los mercados y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, con las políticas de cooperación, que tratan precisamente de erradicar las brechas de desigualdad crecientes, tratan de erradicar el consumo ilimitado de los recursos naturales y su
gran impacto negativo en el cambio climático. Dicho sea de paso, y termino con este punto, una prueba importante de hasta qué punto hablamos de manera concreta de una relación estratégica es preguntarnos, ¿la Unión Europea con América Latina pueden tener una posición común en un foro internacional de extrema importancia a fin de año como el Foro Climático de las Naciones Unidas en París? Actualmente vemos que no hay una posición conjunta. Entonces me parece que es otro ejemplo de que las relaciones birregionales, en la manera en que se presentan actualmente, carecen de una sustancia y carecen de un dinamismo que la sociedad civil pide sea reformulado con los actores y las propuestas, el dinamismo que actualmente existe en ambos continentes. ¿Ustedes también quieren que haya una mayor transparencia en la intervención de las empresas europeas en Latinoamérica, en los grandes proyectos europeos? Porque quizás por falta de explicación o por falta de transparencia, algunos de esos proyectos europeos están siendo rechazados por la propia sociedad civil latinoamericana. Es una demanda que cruza la sociedad civil no solamente de manera birregional en Europa y América Latina, digamos que es una demanda que se ha instalado a nivel global. La tenemos, por ejemplo, ahora como parte de un proceso iniciado a nivel de Naciones Unidas, buscando en diferentes foros, en diferentes ámbitos, formas de regulación a las empresas transnacionales, porque ya de diferentes maneras se tiene un mercado global a través de diferentes formas de tratados de libre comercio, adaptados en diferente manera, el caso de América Latina, el caso del Tratado de Libre Comercio en curso de la Unión Europea con Estados Unidos, pero lo que se necesita, y es la demanda de la sociedad civil tanto latinoamericana como europea, es instalar formas de regulación que de alguna manera nos prevengan, entre otras cosas, de la brecha de desigualdad, de la explotación irracional de los recursos, de propiciar crisis financieras como la que hemos visto muy recientemente. Le quería plantear ahora la situación en Cuba, porque está a punto de salir de su aislamiento. Europa se está preparando para una nueva relación con la isla. ¿Cómo cree que debe ser esa relación de Europa con la isla? Quizá tendríamos que tirar hacia un tratado comercial, como está en marcha ya con otros países de los que estábamos hablando. El tema de Cuba merece una apreciación particular porque es una cuestión que tiene su propio derrotero histórico. De manera general, yo creo que la relación de la Unión Europea con Cuba abre un nuevo capítulo y por el momento habría que disociarlo de la actual relación con América Latina, porque la relación con América Latina y el Caribe expresada en el acuerdo birregional UE-CELAC tiene una trayectoria de 30, 40 años según algunos, del cual se pueden decir muchas cosas. Lo de Cuba es algo muy nuevo, pero por supuesto levanta las expectativas de diferentes sectores. Nos ha hablado a lo largo de esta entrevista el señor Hernández de fatiga, de la necesidad de poner en marcha un marco de nuevas relaciones, de volver a impulsar una agenda estratégica. Yo le quería plantear, con todos los problemas que estamos viviendo en la Unión Europea, ¿cómo se ven desde el otro lado del Atlántico? ¿Se cree que es posible reforzar estas relaciones con la Unión Europea tal y como está ahora? Yo plantearía la siguiente pregunta. Eva, teniendo en cuenta los 10 últimos años de esta relación UE-América Latina, en el marco formal de la Asociación Birregional, después de los tratados de libre comercio que buscaban un área birregional, un mercado único birregional o la apertura de un mercado único, después de estos procesos de TLCs conjuntos, ¿qué nos queda? Después de estos procesos de ampliación y facilidades para el comercio internacional, ¿qué queda? Es la gran pregunta. La respuesta que se hace en la sociedad civil es que precisamente ante la falta de una nueva narrativa surgen las oportunidades para explorar una nueva relación que no esté anclada en esta clásica complementariedad de un lado productores de materias primas y de otro lado para Europa productores de servicios.
América Latina intenta ahora, obviamente con diferentes modelos, con diferentes matices, romper esta complementariedad, así se establece, así se llama, en algunos casos perversas, que en algunos casos adjudica a unos países ser meros productores de materias primas y en nosotros, obviamente, los mayores productores de conocimientos y mejor preparados para un modelo de desarrollo sostenible. Número uno, entonces, un nuevo modelo de relacionamiento que supere la actual complementariedad o dicotomía asimétrica. Número dos, un nuevo modelo en donde se recojan, sí, los grandes avances que hemos podido experimentar en estos 10 años de fatiga a nivel formal. Avances que se encuentran, obviamente, en lo pequeño. Lo pequeño nos da más espacios, mayores espacios para innovar. Ahí sí tiene verdadero sentido la palabra innovación. Lo pequeño nos da espacios para innovar, sea en experiencias de democracia a nivel local, presupuestos participativos, sea en experiencias a nivel ciudadana de implantación de nuevos marcos constitucionales. El caso de 2 países andinos que proponen como meta ya no solamente el desarrollo sostenible, un concepto del siglo XX, sino un desarrollo en armonía con la naturaleza, el buen vivir y los derechos de naturaleza. Nos hablen posibilidades de pensar el actual siglo XXI, que ya lo tenemos, pero sin embargo la fatiga nos impide proyectarnos con todas estas posibilidades que surgen en diferentes aspectos desde abajo. Gustavo Hernández, experto de las relaciones de la Unión Europea con Latinoamérica, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Europa Abierta. Muchas gracias a ustedes. Y también agradecerle a Ainara Bascuñana, que es de los servicios de radio del Parlamento Europeo, su ayuda y sus gestiones para que haya sido posible esta entrevista. Si quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo.